Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la tertulia del cocido del Resurgir de Madrid, pero una vez más y una vez especial, porque hoy nos hemos venido, como siempre, a nuestro querido restaurante Panza y Pelao, pero como queda muy cerquita de la Asamblea de Madrid, hemos dicho, oye, esta vez, en vez de alcaldes, vamos a traernos diputados, y nos hemos traído no uno ni dos, sino 4 diputados a esta tertulia, así que bienvenidos a todos. Gracias. Os presento un poco rápidamente y fugazmente: Sara Bonmatí, Partido Socialista; Jonathan Arroyo, Partido Popular; Paula Tundidor, Partido Popular; y Agustín Vinagre, Partido Socialista. Encantado. 2 y 2, o sea que hoy está la cosa equilibrada. Y lo dicho, bienvenidos y espero que disfrutemos la tertulia del cocido y del cocido en sí mismo. Así que sin más dilación, empezamos. Bueno, pues aquí estamos, a punto de empezar el cocido con este primer vuelco, que es la croqueta de pringa en el restaurante Panza y Pelao, y con el primer vuelco empezamos a charlar y como os decía antes, gracias de nuevo por atreveros a venir a este cocido. Y para romper el fuego, empecemos por un tema light, si os parece bien, luego ya entraremos en política, pero si yo os digo Montoya, ¿os suena? ¿Os suena algo? ¿Os viene a la mente algo o no os viene a la mente algo? Isla de las Tentaciones. Que va donde brilla, ¿no? Dicen, ¿no? Sí. ¿Soléis ver este tipo de programas? Pues si tenéis algún reparo, yo digo que soy súper fan. A mí ver de vez en cuando un poco de este tipo de contenidos absolutamente disruptivos que van al margen de cosas densas, creo que es sano de vez en cuando, y además mi cuerpo, o mi mente más bien, me lo pide un ratito al día, desconectar y ver algo que no tenga ningún sentido, o quizás sí, como puede ser esto. ¿Vosotros también, como políticos, siempre estáis pensando en cosas serias o de vez en cuando también necesitáis esta desconexión de ver algo así como esto? No, Carlos, somos seres humanos. Al final todos necesitamos nuestros momentos de desconexión y, bueno, por lo menos personalmente, pues muchas veces cuando llego a casa, luego ya pues después de cenar algo por la noche, me apetece desconectar, evadirme un poco de ese día a día, y es verdad que este tipo de programas te permite eso, ¿no? No tener que pensar, poder simplemente ponerte delante de la televisión y desconectar y ver lo que pasa por ahí. Bueno, pues me alegra. Los demás también, y comed, porque de eso se trata. Estamos en el cocido, no pasa nada por que comamos. ¿También sois consumidores de este tipo o necesitáis de vez en cuando ver algo así, como puede ser esto? Yo la verdad es que no. ¿No? Concretamente de la isla, yo tengo mis reticencias, ¿eh? ¿Sí? Sí, y no por nada, sino porque creo que estamos socialmente en una crisis de valores, que no solo de los jóvenes, creo que va un poco más allá incluso, que este tipo de programas creo que fomenta una serie de valores que yo considero que son buenos y que reflejan una parte a la sociedad que, en el caso de los jóvenes, pueden seguir por imitación, por fama o por lo que sea, y que con otros aspectos, como, para mí al menos, la música, etcétera, fomentan más esa ausencia de valores que yo personalmente creo que se han perdido, sobre todo en los jóvenes. Oye, pues es un punto de vista interesante, pero ¿ves algún contenido tú en concreto, Jonathan, Sí, que puedes llamar sí. así un poco disruptivo, que te hace desconectar? Que no sea este, por ejemplo. Sí, o sea, yo veo mucho Netflix, veo HBO, O sea, más rollo o serio. incluso y con los niños o con la familia me pongo a repasar cosas del día o a jugar con ellos. Pero sí que es cierto que soy muy de meterme en la cama pronto y ver alguna serie, alguna cosa así, pero no suelo consumir ese tipo de contenido. Vale, ¿qué opináis los demás? ¿Seguís un poco el parámetro de Agustín? Jonathan, ¿cómo lo veis? Yo digo, pues una mezcla, que sí. Yo parafraseando al expresidente, ¿no? Lo de esto de somos sentimientos, sí. y tenemos, ¿no? Y tenemos seres humanos, quiero decir, pues los políticos al final creo que también tenemos que dar una sensación de lo que somos personas Normalidad. de carne y hueso, y por lo tanto también estamos dentro de la sociedad en todos los ámbitos, ¿no? ¿Y ves este programa, Sara? Sí que veo realities o
digo, programas así más disruptivos, pero también un poco lo que decía Jonathan, yo creo que hay mucha oferta televisiva. O sea, quiero decir, por ejemplo, el Grand Prix, por poner un ejemplo, que ha triunfado los últimos clásico. veranos y que ha vuelto con mucha fuerza, no deja de ser también un programa que no está dentro de la tertulia política, por ejemplo, ¿no? O de programas mucho más sesudos, y que yo creo que también es importante que haya programas que te permitan un poco, con lo que decías tú, ¿no? Poner un poco la mente más en blanco y simplemente o divertirte con las caídas en el juego de bolos. Entonces creo que es importante también poner la mente, poder ver algo sin que tengas que hacer una... Paula, ¿tú qué? Pues yo creo ¿Lo que ves? sí ¿No lo que ves? los programas estos están bien, pues sobre todo porque te distraen mucho del día a día y no te hacen pensar en tu trabajo, en lo más cotidiano, y que pues eso, te lo pasas bien viéndolo, pero yo la verdad que no lo consumo. O sea, no me encanta el formato y no consumo ese tipo de... O sea que más o menos, Sí que tiro más a series, a películas, y Netflix pues la tengo de arriba abajo, pero no consumo tanto Supervivientes, me parece más divertido, bueno, el tema de las pruebas y todo esto, ¿no? Pero la isla, la verdad que me parece ya... too much. Agustín, somos tú y yo los únicos que vemos la isla, los únicos fans. A ver, depende de los días, es verdad que yo a veces que empiezo a fapear ya me quedo enganchado ahí, hay otros días que sí hay bueno, alguna serie o alguna película, pues también lo veo, depende también de los días. Pero es verdad que yo que trasnocho, porque yo soy una persona que se acuesta siempre tarde, al final aprovecho a veces para trabajar o mirar cosas, y ahí pues igual hay algún momento en el que ya que estás bastante cargado, no me apetece pensar mucho, me apetece algo ligero, algo incluso, bueno, frívolo, se puede decir, sí, simplemente. ¿Eso quiere decir que comparta valores? No, evidentemente, pero me ayuda a evadirme de la realidad, ¿no? Porque hay veces que yo que soy un enamorado del ala oeste de la Casa Blanca, que me sé diálogos enteros, pero hay veces que igual a las 12 de la noche no me apetece ver el ala oeste de la Casa Blanca, sino simplemente algo que no me haga pensar, que me permita ir apagando un poco el interruptor del cerebro, pensando en el día siguiente, en poder descansar. Oye, y como políticos, ¿sentís también una responsabilidad porque está muy bien el enfoque que le has dado, Jonathan, y además has abierto un melón que también está bien? Como políticos, ¿sentís un poco esa responsabilidad de los contenidos que se ofrece a la gente? Es decir, dentro de vuestro ámbito más de responsabilidad, aunque entiendo que obviamente hay cadenas privadas que ahí, pues obviamente cada uno en su casa hace lo que quiere, pero dentro de, vamos a pensar en el contenido de todas las cadenas. De cierto modo, vosotros como políticos, ¿creéis que hay un poco de deriva de contenidos con respecto a hace unos años o no? ¿Las teles también tienen que servir para dar mensajes un poco más educativos o de bienestar, o no tiene por qué? Yo creo que hay un poco de todo. O sea, respecto a... Se ha aumentado digamos, la telebasura, como comúnmente la llamamos. Para mi forma de ver, yo creo que sí que ha aumentado, sobre todo a ciertas horas de la noche, pero evidentemente como políticos, o al menos así lo veo yo, no debemos meternos tampoco de lleno en lo que hagan las cadenas privadas, como has dicho. En la tele pública yo creo que es algo que sí se respeta mucho más que en la privada, pero creo que hay que darle una vuelta a lo que estamos haciendo. ¿Hay una deriva en la televisión, pensáis, o no? ¿Vamos hacia atrás, hacia adelante, evolucionamos? A ver, yo creo que si la sociedad lo consume es porque gusta y atrae, y es lo que hablábamos antes, ¿no? Como que te desconecta y te hace divertirte pues, fuera de lo cotidiano. Entonces, si la gente lo demanda, también es verdad que tampoco vamos a meternos de lleno con eso. O sea, si lo usan y lo piden es porque les gusta. O sea, no somos tampoco nadie aquí para decirles, oye, esto está mal, no hay que verlo. ¿Pero va con la evolución de la sociedad o se nos va de las manos? Porque, por ejemplo, antes era muy difícil ver según qué imágenes. Pero eso es en como la el huevo tele, y la gallina. y ahora no. Esto es como ¿Está el huevo y la bien, gallina. está mal? ¿Qué fomenta esas actitudes? ¿La tele y luego lo adopta la sociedad? ¿O es la sociedad la que demanda y la tele lo hace? O sea, creo que es un debate muy interesante,
hay que ver bien dónde se pone el límite, pues para no seguir esa deriva que yo creo que sí que la hay, a dónde nos lleva. Porque al final la tele es un consumo continuo para todos, no solo para los políticos, sino que es para los niños, es para Ahí los quizás esté más adultos. el problema, que los padres o la gente que esté delante del televisor sepa qué contenido están utilizando y viendo. O sea, que al final los horarios están para algo y que no se puede emitir pues, un programa a lo mejor que antiguamente sería como un programa XXXXX en horario infantil. O sea, creo que hay que respetar sobre todo eso y que al niño pues, que evolucione como un niño. Lo que pasa es que, a ver, estamos hablando de la televisión, es verdad, y lo señalaba Carlos, no es lo mismo en la televisión, una televisión pública que tiene que responder a una vocación de servicio público y que tiene que, por tanto, establecer unos parámetros orientados hacia esa vocación y con unos contenidos adecuados, a una televisión privada que evidentemente es un negocio y por tanto se debe a los resultados de audiencia. Y decía Paula, es verdad que la sociedad ahora mismo es demandante de ese tipo de contenidos, de esa a veces telerrealidad, de esa a veces morbosidad. Pero no es menos cierto que cada vez vemos menos la televisión, cada vez a través de redes sociales, incluso cada vez hay más gente que se informa en las redes sociales, que se entretiene, el entretenimiento lo busca en redes sociales. Bueno, quizás yo extendería esta reflexión que puedo compartir con Jonathan de, bueno, creo que hay que medir, sin caer en censuras, pero hay que medir esos contenidos. Yo lo haría extensible también a las redes sociales. Creo que ese es un debate global en donde no lo circunscribiría únicamente a las televisiones, porque, como decía al principio, cada vez hay menos gente que consume televisión y cada vez hay más gente que consume redes sociales. Y ese es un debate en el que yo creo que sí que tenemos que profundizar y que reflexionarlo desde una perspectiva de qué es, cuáles deben de ser los límites que se deben de establecer, qué es asumible y qué como sociedad igual no puede ser asumible. Interesante reflexión. Yo creo, digo, si me permites, lo que estabais comentando antes, al final, el huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿se ve porque se demanda o se demanda porque se ve, ¿no? Pero yo creo que un elemento que a mí sí que me gustaría poner encima de la mesa es la diversidad de los programas en general, ¿no? De la oferta televisiva. O sea, creo que sí que es verdad que, aunque hemos tenido diferentes momentos en los últimos años, o sea, los últimos 10 años, que va cambiando la televisión, también no deja de ser un espacio vivo y por lo tanto va cambiando la oferta que se hace, es muy difícil al final, haciendo la salvedad, ¿no? Entre televisión pública y televisión privada, pero encontrar programas, pues, por ejemplo, lo que estábamos diciendo antes, el Grand Prix, o sea, simplemente, o de pruebas, algo distendido. Por el otro lado, yo qué sé, programas culturales, programas de música, programas que permitieran una reflexión más allá de las tertulias típicas del sábado por la noche o de tal, que... Bueno, O como la del cocido. Que a veces, sí, pero por ejemplo este creo que da bastante más incluso para poder hablar sosegadamente sobre determinados asuntos, incluso dentro del ámbito de la política, ¿no? Y creo que es importante avanzar en hacerlo de una manera sosegada y al mismo tiempo hacer una oferta que sea plural realmente, más allá por supuesto de orientado a diferentes edades, ¿no? Y demás, pero incluso dentro de la propia oferta que se hace, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, pues si os parece bien, y dado que hemos roto el fuego con algo muy light, nos vamos a pedir la sopa y ahí ya nos metemos un poco más que en harina en la propia sopa. Ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí con la sopa. Hemos tenido un impasse mientras nos lo han servido, que ha sido una tertulia, una conversación muy interesante que os habéis perdido, pero es que ahora viene la buena, que sí que la vais a ver, y es que, bueno, como ha dicho Ramón, esta es sopa, el secreto está en la gallina, que eso es lo importante, ¿vale? Y con la sopa siempre viene el segundo tema, y el segundo tema yo creo que es un tema que os va a interesar mucho a las dos, vamos a decir, a las dos partes, aunque os tengo aquí mezclados, pero a las dos partes, o igual no, igual hay 4 puntos de vista luego distintos, nunca lo sabemos, pero os quería poner un poco encima de la mesa los municipios, ¿vale? Hemos conocido hace poco una serie de datos que a priori suenan muy bien,
del crecimiento, ¿no?, de los pueblos pequeños en la Comunidad de Madrid, poblacional, con respecto al conjunto de España, ¿no? Unos datos absolutamente abrumadores de los pueblos de menos de 5.000 y de menos de 2.500, me voy a los más pequeñitos, con porcentajes muy altos de crecimiento, de 8, 9, 10, 12 incluso por ciento, con respecto al conjunto del país, que estamos hablando de un 2, un 3 o cositas así. ¿Por qué es esto? ¿Es un éxito porque los pueblos de la Comunidad de Madrid son sitios magníficos para vivir? ¿Porque se están haciendo las cosas muy bien para que sean sitios magníficos para vivir y dotados de servicios? ¿O en cierto modo refleja un fracaso porque la gente tiene que irse a los pueblos, porque la vivienda en las ciudades más grandes, partiendo por la capital, se ha puesto imposible? ¿O es un poco de las dos cosas? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis esos datos de esos crecimientos tan importantes en los municipios pequeños de la Comunidad de Madrid? Y aquí abrimos el debate, total libertad para que me contéis vuestra opinión. Venga, abro yo el melón. Abre el melón, Paula, vamos a ello. Yo creo que son los dos. O sea, al final, Madrid, lo que es Madrid capital, ha crecido exponencialmente y es que no hay nada ya de dónde sacar. Entonces, al final también, a raíz de la pandemia, creo que cambió muchísimas visiones en las mentes de la gente, tanto para vivir, para relacionarse, para el teletrabajo, para todo. Entonces también han buscado otros aspectos en su vida que a lo mejor prefieren estar un poco más lejos, con un terreno, con piscina, con un prado para que jueguen los niños o lo que sea. También es algo que ha cambiado y es exponencial. Luego también todo el reequilibrio territorial que está apostando la Comunidad de Madrid con mogollón de planes, ya sea pueblos con vida, con el PIR, con muchos alcaldes que han estado cediendo sus parcelas o su suelo para que allí se construya y para que los propios del municipio se puedan emancipar y que puedan tener, vivir en el pueblo donde han vivido siempre. Ellos, como han estado durante mucho tiempo más cerrados o más reducidos, no han tenido ese crecimiento. Madrid es que llegan 120.000 personas al año. Es imposible que todo el mundo queramos vivir en Madrid. Es un poco de todo, ¿no? Sí, es una mezcla, yo creo que de... Imposible absorber tanto en las ciudades grandes, sí. Y además en las ciudades pequeñas o en los pueblos pequeños se están haciendo las cosas. Y yo entiendo también que mucha gente quiera vivir en Madrid, es lógico. O sea, es neurálgico, todos los trabajos y todo está en el centro de las ciudades, pero pasa en Madrid y en otros sitios. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿También lo veis un poco de las dos maneras o no tanto? Agustín, por ejemplo. Bueno, a ver, hay un poco de las dos cosas, pero también es verdad que hoy en día pues probablemente el teletrabajo, internet, te permite también plantearte poder irte a un municipio más pequeño sin estar dentro de lo que es el área metropolitana. Pero no es menos cierto también que hay muchos casos de gente que en estos momentos no se puede pagar una vivienda. No tiene acceso a una vivienda. En Madrid ciudad los precios son absolutamente prohibitivos, pero si te vas a la corona metropolitana está pasando exactamente lo mismo. Un Alcorcón, un Leganés, Fuelo, Boadilla, etc. Son precios absolutamente prohibitivos para una familia clase media. Eso les está llevando a desplazarse no solamente a pequeños municipios, incluso fuera de la Comunidad de Madrid, porque el AVE ha tenido la virtualidad de hacer que gente se pueda plantear vivir en Segovia, cogerse todos los días el AVE para ir y para volver. Entonces, esa realidad existe y que en estos momentos hay un problema con el acceso a la vivienda, eso es incuestionable y es una de las prioridades y debería ser una prioridad desde luego aquí en la Comunidad de Madrid, donde las políticas de vivienda, a mi juicio, carecen de el suficiente impulso como para poder resolver algo que cada vez es más acuciante. Y por otro lado, y no me quiero tampoco extender mucho para dejar que mis demás compañeros hablen, y por otro lado, hay una cuestión también, yo creo, muy importante, que tiene que ver con la movilidad. Estamos ahora
trámite para la aprobación del nuevo mapa confesional de las líneas interurbanas de la Comunidad de Madrid, ¿no? A lo largo de estos años, cuando he estado en temas de transporte, uno de los temas primordiales de todos esos pequeños municipios era su falta de transporte público, la ausencia de las suficientes líneas y en los suficientes horarios como para poder precisamente facilitar que la gente se pueda ir a estos municipios, porque al final les condenamos únicamente al transporte privado. Bueno, eso es una prioridad aquí también en la Comunidad de Madrid para resolver esa situación que creo que también debería abordarse. Lo que está claro, no sé qué opináis vosotros dos, que hay un gran movimiento de gente a los municipios más pequeños, que va a ir a más, también por lo que tú decías, Paula, un volumen de gente que viene a vivir a Madrid muy grande, que no puede absorber quizá la ciudad, un poco también lo que decía Agustín del precio de las viviendas en los sitios más céntricos. Y esto va a seguir sucediendo, o sea, yo creo que estamos en un momento en el que los pueblos pequeños cada vez van a ir creciendo más. Y ahí nos vamos a encontrar con una serie de problemas, los problemas del transporte que decía Agustín, otra serie de problemas. ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestro punto de vista? ¿Se están haciendo las cosas bien para dar servicios a los pueblos? ¿Eso es un éxito? ¿Por eso va la gente a vivir? ¿O falta mucho por hacer? ¿Qué opináis? Yo creo que es lo que decía un poco Paula, y Agustín también tenía parte de razón en algo. Es una mezcla de muchísimas cosas. La pandemia está claro que ha influido muchísimo en el tema de la vivienda. Estamos buscando otras cosas diferentes a las que antes se buscaban. El teletrabajo ha facilitado mucho, la conectividad. En Madrid tenemos la suerte de ser la región mejor conectada de España, y eso influye a la hora del teletrabajo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido miramos mucho lo que está pasando ahora mismo, pero no miramos hacia atrás. Yo recuerdo perfectamente como muchos de mis amigos se iban a comunidades limítrofes como Toledo a buscar una vivienda porque era mucho más barata y porque había buena conexión de transporte público. Entonces, creo que se está repitiendo un poco la misma historia que ya ha pasado antes, incluso en el propio Madrid, en el desarrollo de Parla, Mossos, Alcorcón, ya pasó, y yo creo que la gente se ha ido alejando también de la capital, buscando otro tipo de tranquilidad, otro tipo de servicios. ¿Esto significa que hay que estigmatizar a las personas que se han ido a un pueblo a vivir? Pues no, porque muchas veces partimos, no digo que sea el caso concreto, pero muchas veces se parte desde ese centralismo que todos tenemos que vivir en el centro de Madrid, a menos de 15 minutos de nuestro centro de trabajo, nuestro centro de salud, de un hospital. Pero, oigan, ¿y qué hacemos con las fábricas? ¿Metemos las fábricas dentro de la ciudad? O sea, tuvimos la excelente idea de sacar las fábricas dentro de la ciudad para hacer ciudades más limpias. ¿Será lo que queremos es meter otra vez las fábricas a la ciudad, por ejemplo? Pues no. Yo creo que lo que está pasando es que Madrid se está convirtiendo en una región muy pujante, creo que así los datos lo avalan, y se está siguiendo trabajando. Ya se han alcanzado esos 7 millones de habitantes, los nacimientos en el pasado año creo que fueron 4,74, que son creo que 3 o 4 puntos por encima del conjunto de España. Creo que se están haciendo muchas cosas, eso influye también pues, en los servicios públicos, que cada día, evidentemente como en todo hay que mejorar, y eso es innegable, y el que esté en política siempre su premisa es voy a mejorar las cosas, si no, no tiene sentido estar aquí. Pero creo que se están haciendo las cosas muy bien, a mi forma de verlo. O sea, hay municipios que tienen más líneas de autobuses muchas veces tan que... convencida. No estoy tan convencida. No, ya lo sé yo de Sara. Ya le estaba viendo yo la cara. Estaba viendo la cara de Sara, ya lo sabía Se estaba yo. frotando las manos diciendo que voy, es mi turno. No, yo sí creo que es verdad que la pandemia cambió un poco la mentalidad de mucha gente que priorizaba otra serie de cuestiones, como por ejemplo el aire limpio, estar más espacioso, ¿no?
pero sí que creo que este fenómeno se da por imposición, no por elección. O sea, creo que aquí no es una cuestión de libertad, creo que es todo lo contrario. Creo que lo que se hace es expulsar de facto a buena parte de la población con independencia de quitar esa parte, ¿no?, de tener que estar necesariamente en la almendra, y que efectivamente también hay un problema de que llega un momento en el que no hay más, ¿no? Pero no creo que ese sea realmente, ¿no?, el condicionante. Creo que es el hecho de que quién se puede pagar ahora mismo, como se ha dicho, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes problemas en general que estamos viviendo actualmente, que es el problema del acceso a la vivienda. Y un poco lo que decía Jonathan y tal, bueno, quiero decir, eso no sería en sí mismo un problema, yo creo, ¿no?, que se pudiera asumir en diferentes municipios, incluso más pequeños, más alejados, porque generaría también otro tipo de economía, generaría más potencialidades en diferentes sitios, de una forma coloquial de decirlo, ¿no?, no tener tampoco todos los huevos en la misma cesta, sino que se diversificara. Pero claro, la cuestión también es ¿en qué base? ¿Con qué servicios? Porque claro, decía Jonathan, no, claro, el hecho de vivir a 15 minutos de tu puesto de trabajo, a lo mejor de tu puesto de trabajo no, pero a lo mejor no 2 horas de transporte para llegar a tu centro de trabajo. Desde luego sí que me parece importante tener tu centro de salud a 15 minutos de tu casa, sí que me lo parece. Me parece importante tener urgencias, que las cerrasteis, quiero decir, ¿no? Entonces... aquí ya ha llovido un cuchillo. Pero sabe que es mentira, no pasa nada. No, es totalmente cierto, y todos los médicos rurales saben que digo la verdad. Quiero decir, es importante que se pueda incluso trasladar y potenciar otros municipios y que vaya la vida allí, pero creo que tenemos que tener en cuenta que evidentemente no es en medio de la nada, sino que tiene que ser a través de servicios, de lo que estábamos diciendo, de conectar, de comunicación, de movilidad, pero también de educación, de sanidad, de dependencia, de servicios sociales, y todo eso implica inversión. Y entonces ahí podríamos entrar en otro melón diferente en el que tendríamos muy diferencias. Me hace mucha gracia la palabra inversión para la izquierda. O sea, porque toda la izquierda al final, yo no sé con qué dinero queréis jugar. Con el que le quitáis a los ricos y les eximís. No, eso 1.200 millones que tenéis como, al año. Sí, lo que quieras. Eso es una cosa, un porcentaje que tenéis en la cabeza y que lo tenéis que decir porque sí, porque hay que decirlo y no tenemos otra cosa. Pero es que todo eso lo que genera es al final es inversión, es atracción de empresas, es más capital para Madrid. Y esto lo que revierte es más capital para invertir en Madrid. Es decir, invertir a través de servicios públicos, como tú decías. Todos los municipios de la Comunidad de Madrid, me atrevería a decir que los 179 tienen un centro de salud cercano o en su mismo territorio. No con médicos, y funcionan. Pero no con médicos, eso ya no depende de la Comunidad de Madrid ni de la gestión de la Comunidad de Madrid, simplemente que hay veces que los propios funcionarios, como están lejos, no van. Y eso pasa. O sea, que las condiciones eso está también... pasando. Eso está pasando. No estoy de acuerdo, Eso pero está vamos. pasando. Y de todas formas, la ministra de Sanidad podría crear más puestos de trabajo para medicina y no los estaba creando, no está sacando plazas de funcionarios para el sector medicina. Pero bueno, de todos modos... Eso sabéis que no es cierto, porque la mayoría de los estudiantes de medicina vienen a Madrid específicamente por la alta calidad que tienen sus hospitales a formarse. Está bien que lo reconozca. No, nunca lo he negado. Vuelvo a lo mismo. El problema, por ejemplo, de la sanidad madrileña es que es excepcional, pese a vuestra gestión. El problema es que en cuanto terminan la especialidad se van a cualquier otra comunidad autónoma que tienen mejores condiciones laborales y que también tienen mejores condiciones retributivas, pero sobre todo asistenciales. O sea, esto es así. Y realmente habéis cerrado y habéis tirado. Hay buena discrepancia aquí, ¿eh? Mira, de los MIR que se van de Madrid, no recuerdo el porcentaje, que no lo tengo aquí ahora mismo, pero la mayor parte de los que se iban fuera de Madrid a seguir con su carrera laboral eran porque eran de origen, es decir, que no eran nacidos en Madrid. Entonces no es así. Yo sé que para el relato, que está genial, ¿no? Los médicos vienen a formarse, pero se van fuera. Pues no es exactamente así. Muchos de los MIR que hacen su carrera universitaria en Madrid, hacen las prácticas en Madrid, eligen otra región por circunstancias familiares. No es del todo así. Decías de los servicios de urgencia están cerrados, pues no, o sea, no es verdad, sabes perfectamente que no es verdad. Ahí están los PAC, que muchos de ellos dan servicio 24 horas. Que no tienen médicos. Bueno, pero es que a lo mejor hay que plantearse por qué Mónica García no acelera
esos procesos para que muchos más médicos extracomunitarios puedan trabajar con nosotros. Hay muchísimos que quieren trabajar. Te vas a Guadalajara o te vas a Toledo y tienen otras condiciones laborales, como tú decías, que están hasta mejor, pero por nivel nacional, o sea, no por el nivel que estipula la Comunidad de Madrid. ¿Quién contrata a los sanitarios en la Comunidad de Madrid? ¿Quién los contrata? Bien, vale. ¿Quién establece las condiciones generales, el marco general? Pero es que no todo es dinero. Quiero decir dinero, que la Comunidad de Madrid tiene sus competencias. Bien, vale, de acuerdo. Pues estamos en eso ya de acuerdo. Pero que nos falta también cantidad de médicos para cubrir muchos centros que hemos ido creando a lo largo de los 30 años gobernando la Comunidad de Madrid. Creo que si Echasteis a miles de médicos tras el COVID, pero por ejemplo, voy a ponerlo en otro plano. La población, estábamos diciendo, Madrid ha crecido exponencialmente. Bueno, de 10 años para esta parte, la Comunidad de Madrid, en diferentes gobiernos del Partido Popular, habéis cerrado el equivalente al Gregorio Marañón en términos de camas en 10 años, aún creciendo la población. Entonces, ¿qué explicación se da a eso? Si están los espacios, están los hospitales creados, tienen las instalaciones. Mira, esto es como el eterno debate. Que ahora nos ponemos enfermos. No, pero esto es muy sencillo. Eso es el eterno debate de hospitales colapsados en diciembre, claro, porque hay gripe. Plantas cerradas en verano, claro, porque hay menos. El tema de las camas, no es cierto que se hayan reducido camas en no sé cuánto tiempo. Cuando quieres te lo muestro con los propios datos de vuestra intervención general. Pero sí es muy sencillo. Si el tema está aquí, que el modelo hospitalario que tiene la Comunidad de Madrid va tendiendo hacia camas individuales, habitaciones individuales. Y eso no es que se reduzcan camas, es que se está... y la gente lo demanda, sí, porque la gente prefiere estar... La humanización, como vosotros sabéis, es uno de los pilares que tenemos en sanidad precisamente, y se está atendiendo a una atención personalizada en habitaciones individuales, donde en otras comunidades hay habitaciones con 2 y 3 camas. Evidentemente, en picos de saturación, pues hay que meter camas, como en todos los lados, es lo más normal del mundo. Hablabais también del tema del transporte, o sea, la Comunidad de Madrid es súper amplia, es muy extensa, es muy larga, con diferentes problemas de tráfico, que somos muchísimos circulando por la Comunidad de Madrid, y creo que el servicio público que tiene en la Comunidad de Madrid no lo tiene absolutamente nadie en España, y prácticamente en el mundo es envidiable. Tenemos un metro que llega a cualquier lado en un momento, o sea, tenemos una capacidad de viajeros increíble, más luego contar el transporte público para llegar a pequeños municipios. Tenemos el taxi a demanda en la Sierra Norte, que al final es un transporte que cada vez está más demandado por los vecinos allí de la Sierra, porque también es decir, son una población envejecida que a lo mejor no le gusta tanto el transporte público por miedo a las caídas, por miedo a tal, por cansancio de coger el autobús, y tienen un taxi a demanda que les lleva de pueblo a pueblo por un ínfimo precio. O sea, eso no lo tiene cualquier comunidad. Yo siempre lo comparo con Asturias, yo veraneo en Asturias, y de verdad que para irse de pueblo a una ciudad hay carreteras extensas, mal iluminadas, mal asfaltadas, y cantidad de... viven en otra época y en otra era. Pero somos la capital. Pero ¿no? ya, bueno, claro, decir, pero escúchame, pero es que no podemos olvidar que somos la capital, sí, región, capital de Madrid, pero hay 17 en total. O sea, no podemos, de todas formas, pretender que sea el mismo nivel de calidad en todas, pero a un mínimo que menos. Entonces, si nos ponemos a comparar, creo que vivimos como reyes en la Comunidad de Madrid, y que todo el mundo que viene aquí no se quiere ir porque lo tienen absolutamente todo al alcance. Como reyes. Esa visión catastrofista que se lleva, o sea, yo recuerdo hablarnos, ¿no?, de que dentro de hacía muchos años, pero yo recuerdo decir a la izquierda que íbamos a tener que ir con la tarjeta Visa en la boca al hospital a pagar. Y es que de eso ha pasado 20 años o 25 años. Hombre, con un pequeño, Jonathan, si me permites, porque la justicia paró vuestro intento de privatizar la sanidad pública, que por cierto le costó el puesto al entonces consejero de Sanidad. Pero Agustín, eso no tiene que ver. De Esperanza Aguirre. Eso no tiene que ver nada. O sea, no, es un pequeño, simplemente es un matiz. Sí, es un apunte que no tiene nada que ver, si yo lo entiendo. Pero es un pequeño matiz. Pero es que ninguno ha ido con la tarjeta Visa en la boca a pagar ningún servicio sanitario en la Comunidad de Madrid. Porque la justicia lo paró. Porque la justicia lo paró. Quien utiliza Agustín, realmente la sanidad pública son los ciudadanos, y quien utiliza la sanidad privada
son otro tipo de ciudadanos que viven por encima de las posibilidades del resto. Y no voy a dar nombres para seguir con el cocido un poco más llevadero. Pero volviendo al tema que decías de la vivienda... Sí, yo lo que quiero saber sobre todo, porque veo que discrepáis en muchos temas, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y además es maravilloso, así avanzamos Fruto de la como democracia, sociedad, o sea, efectivamente. si no, ¿de qué? Pero lo que está claro es el hecho evidente que, o parece ser, ¿no?, que cada vez va a haber más gente en esta comunidad autónoma, y como mencionabais por diversos motivos, muchas de estas personas van a tener que irse a vivir a pueblitos, y hay que dotarlas de servicios. Ya estamos en ese camino, según vosotros entiendo que sí, y muy bien. Y falta, o sea, de verdad, O sea, esto no es... No, o sea, estamos bien, pero siempre hay que seguir avanzando, seguir dando oportunidades, calidad de vida a los vecinos, o sea, siempre, claro, partiendo de esa premisa. El coste entiendo que para vosotros como administración en general, para la administración en general, no es lo mismo el coste de un vecino que vive aquí al lado, Todos estamos en Puente de Vallecas, y hay que tener a todos uno que igual, vive ¿no? en Robert Gordo, el coste de ese De individuo acuerdo, es mucho pero más alto, ¿o pero no? si me permites, Carlos, todos pagamos los impuestos, por tanto todos tenemos que recibir el mismo tipo de atención. Dicho eso, claro, evidentemente los servicios sociales cuestan. Bueno, asumamos que eso tiene un coste, pero nosotros entendemos que eso es una inversión en las personas, una inversión en los madrileños y las madrileñas. Por eso nosotros no defendemos esa exención fiscal, ese regalo fiscal de casi 2.000 millones de euros que todos los años el Gobierno de la Comunidad de Madrid pues ha decidido dar a menos del 4% de la población. Y hay Paula, ¿Hablamos de la condonación de la deuda? hablamos de lo que tú quieras. Es que siguiendo tu razonamiento, Agustín... Hablamos de condonación de deuda, pero déjame que termine simplemente una cuestión más. Cuando se habla también de ese aumento de la población, lo que tampoco se dice es que las previsiones son que dentro de 15-20 años el 40% de la población va a ser mayores de 55 años. Esto que, bien, por un lado hay un incremento de la tasa de la calidad de vida de la gente, pero por otro lado también lo que eso quiere decir es que la gente joven en la Comunidad de Madrid le resulta cada vez más difícil de poder permanecer aquí, de poder formar su vida aquí, de poder desarrollar su vida aquí en la Comunidad de Madrid. Y pongo un ejemplo muy claro. En la ciudad de Madrid, si tú quieres tener hijos, tienes varios hijos, tienes que llevarlos a una escuela infantil, resulta que no hay plazas suficientes en las escuelas infantiles públicas, porque apenas hay. Tienes, por tanto, que irte a la escuela privada, a una escuela pública privada, y pagas, como era mi caso, 515 euros todos los meses, por uno. Ya si tienes dos, ni te cuento. Yo me fui a un municipio, a Alcorcón, donde con diferentes gobiernos de izquierdas que se preocuparon en su momento porque hubiera un elevado número de plazas públicas de escuelas infantiles. Yo llegué ahí y solamente tenía que pagar el comedor. Llegué en un mes de noviembre, con curso iniciado, no tuve ningún tipo de problema para poder acceder a una plaza para mi hijo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, que hay diferentes formas de entender cómo deben de ser los servicios públicos y a quién se deben de dirigir. Y segunda cuestión que me parece también muy importante para mí, independientemente de otras cuestiones que luego podamos debatir, para mí gastar un solo euro en servicios públicos, para mí no es gasto, es inversión. Y hay que verlo como eso, y creo que deberíamos de tener una visión en ese aspecto más amplia de pensar que hay muchos madrileños con muchas problemáticas y que necesitan, independientemente de su situación económica, que necesitan colchón, el colchón que le tiene que proporcionar, en este caso, el Estado, las diferentes administraciones. Bueno, pues veo que discrepáis en cosas. Sí. No puede ser de otra manera, pero lo que está claro es que lo que parece ser un éxito, entiendo para todos, es que, oye, viene mucha gente a Madrid. Lo que hay que hacer es encauzar bien, ¿no?, esa gente. Entiendo que tenéis distintas opiniones, pero se nos enfría el tercer vuelco, así que lo siento, pero tenemos que cambiar de tema.
Bueno, pues aquí seguimos y ahora con el tercer y cuarto vuelco que nos han hecho los ojos chiribitas nada más verlo de la barbaridad de comida que tenemos aquí por delante, tan interesante como la tertulia que estamos teniendo. Y eso que hay parte fuera de cámara, que es una pena que la gente se lo pierda, pero que también es igual de interesante. Oye, dado que os habéis animado tanto y habéis empezado a discrepar tanto en este punto, en este vuelco anterior, os propongo un redoble de tambor. Y vámonos a un tema todavía más, entre comillas, complejo o no, igual es todo lo contrario. ¿Qué opináis de... Os quiero poner un tema en la mesa un poco, entre comillas, delicado, pero quizá no sea tan delicado. ¿Qué opinas de la protección o no que se debe dar o no a los familiares, amigos, gente, parejas de los políticos? La gente como vosotros, que tiene un cargo público, la gente del entorno. Sin entrar en el fondo de la cuestión, sí, si queréis podéis entrar, pero yo no voy a ir tanto a el y tú más o qué ha hecho uno, qué ha hecho otro, sino un poco el concepto de que el familiar o pareja o marido o mujer del político esté tan en la palestra. ¿Es bueno? ¿No lo es? ¿Tiene su lógica? ¿No la tiene? ¿Qué opináis? Yo creo que la lógica la marca si la pareja del político se beneficia directamente de no un salario, pero sí de recursos del Estado para convivir, ¿vale? Con asignación directa o con servicios que se le presten. Entonces yo ahí sí entendería que se le haga un seguimiento por transparencia, por lo que fuera. Sí, es cierto que yo creo que la primera responsabilidad del político está en él mismo, en si decide exponer o no exponer a su pareja, a su familia, ¿no? Entonces creo que hay que distinguir muy bien esas cosas. Evidentemente, si un político no quiere desvelar quién es su pareja o su tendencia sexual o no sé qué, pues lógicamente está más que justificado. Que no se le haga, que la vida pública no conozca de esa persona. Evidentemente, con salvedades. Pues evidentemente, si alguien comete un delito, pues tendrá que enfrentarse a las consecuencias. ¿Habrá que darle publicidad a que es pareja o no pareja de alguien, de un político? Pues yo personalmente creo que no. Pero si esa pareja, o como se le quiera llamar, en cierto modo se beneficia de fondos directamente de la administración por manutención, protección, vehículos, creo que ahí sí que habría que hacer un examen de transparencia. Yo no digo de una horca pública, ¿no? Pero creo que el propio Estado debería autorregularse, como lo hace Casa Real, y ver que esas parejas, si se consume recursos públicos, si no los consume, no sé. ¿Qué opinas los demás? Sara, no te veo muy de acuerdo. No, es que lo de Casa Real me ha dejado un poco, digo, en general, ¿no? Por las últimas décadas. Pues mira, yo en este asunto creo varias cosas. Yo, quitándome a mí misma, ¿no? Y a mi propia experiencia, yo admiro a la gente que desde las diferentes tradiciones políticas y desde los diferentes partidos damos un paso adelante y nos dedicamos también, ¿no? a poner la cara y a poner el corazón y a poner la pasión y a poner el tiempo. Yo sé que los políticos en general, ¿no? Parece que somos unos bichos raros, que estamos muy denostados por la sociedad, pero somos gente que entregamos mucho, cada uno desde nuestras ideología y desde nuestras ideas, ¿no? Comparto absolutamente, sois unos valientes. Y entonces creo que en cualquier caso empecemos por lo primero, ¿no? O sea, somos nosotros los que damos el paso, no es nadie más dentro de nuestro ámbito más personal y más familiar, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido yo creo que las críticas más flojas y más duras tienen que ir hacia la persona que ha decidido dar un paso adelante y no a los demás.
Eso en primer lugar. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Has hablado muy bien. En segundo lugar, bueno, a mí me gustaría Hoy plantear... da gusto que estéis de acuerdo, ¿eh? Sí, Hasta ahí, a ver la siguiente. a ver la siguiente. Lo has planteado en términos de pareja, pero yo voy a ir a otro punto, ¿no? Yo, antes, cuando hemos empezado la conversación, hablábamos de si, por ejemplo, la televisión se ha degradado, ¿no?, con los años. Yo creo que este aspecto sí se ha degradado claramente en los últimos años. O sea, creo que se han cruzado determinados límites, que no es ahora de una cosa reciente, o sea, no es de 2 años para esta parte, sino creo que va más atrás, mucho más atrás, y se ha degradado claramente, ¿no? Y voy a poner un ejemplo fuera de parejas. Las hijas de Zapatero. ¿En qué momento se decidió exponer a unas chavalas, que en ese momento eran menores de edad, al escarnio público? O con la intención de que fuera escarnio público. ¿Tú crees que empieza ahí el tema? Para mí es uno de los elementos clave. Seguramente si tiráramos de hemeroteca No, pero podríamos tirar, ¿no? Pero a mí me parece que es un umbral. O sea, creo que a Zapatero... Va más atrás todavía, si me lo permites. Sí, bueno, quiero decir que posiblemente podría... Porque de hijos, yo me acuerdo también lo de los hijos de Aznar, que se decía mucho, tal, ¿no? Con la boda de la hija de Aznar. Bueno, fue posterior, eran personas, quiero decir, más allá de que no me parezca tal, pero eran personas adultas, o sea, quiero decir, creo que son otro tipo de características. Sí, pero bueno, que es una Yo cosa evidentemente que se viene defiendo... repitiendo en el tiempo, no es tan actual. Claro, defiendo evidentemente al presidente Zapatero, ¿no? Pero creo que en cualquier caso, digo su gestión, ¿no? Pero creo que la propia gestión de Zapatero daba como para poder hacer todas las críticas que quisieras orientadas a él y a su gestión y a su gobierno, sin tener que entrar en sus hijas, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí se abrió una puerta que se ha ido degradando. Pero un minuto, ¿eh? Yo creo que también es verdad que ahí entró más la prensa o un cuarto poder como es la prensa, es la opinión pública, y no fueron tanto políticos contra hijos de políticos. Es decir, que la política quedaba un margen y fueron como portadas, fueron titulares y fueron tal. No fue escarnio político a la hora de estar defendiendo una teoría en el Parlamento, en cualquier administración pública, y coger y decir, oye, venga, me voy a meter con esta persona porque es él no sé qué, de no sé quién. Entonces, creo que también, por ejemplo, las hijas de Zapatero sí que estuvieron en el candelero, pero no fue a raíz de políticos, que yo creo que es... Porque el origen de la foto, imagínate, te refieres a la foto primera que salió con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y con el propio presidente. Claro, yo si no recuerdo mal, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo recordar que esa foto no salió de la prensa normal, o sea, salió del propio gabinete de comunicación de Moncloa que le ofreció esa fotografía. Entonces, hay que ver, por eso digo, marcar la responsabilidad también de los políticos o los equipos de comunicación de cuál es el límite de la persona pública que quieres mostrar. Tengo dudas respecto a eso, pero en cualquier caso, ¿cuál sería el interés público? Incluso aunque fuese así, ¿no? Quiero decir, sí, pues a lo mejor no puede tener comunicación equivocada, que puede ser, Quiero decir, ¿no? Bueno, yo creo eso. En cualquier caso, creo que sí que es cierto que más allá de los entornos familiares, creo que el hecho de un espacio incluso como este que estamos viviendo ahora es algo anómalo, desgraciadamente, por lo extraño o lo extravagante. Creo que está claro que tenemos diferencias políticas claras, además es la base de la democracia el tenerlas, pero el debate se ha vuelto hiriente, se ha vuelto insultante. Creo que no a partes iguales, aquí abriría otro melón diferente, pero creo que es importante que podamos reflexionar sobre qué tipo de debate público también queremos. Por supuesto también hacia nuestros familiares, cada uno de nosotros, pero creo que incluso también en primera persona. ¿Dónde está el límite de lo que se puede confrontar? O sea, a mí no me hace falta confrontar en una línea personal, porque tengo elementos más que suficientes en el ámbito puramente político, de gestión, de modelo, como para enfrentar las diferencias. ¿Y por qué se ha dado ese paso? O sea, quiero decir, yo que hablo mucho con vosotros, con políticos, sobre todo con alcaldes, pero ahora también, afortunadamente, y espero que muy a menudo, con diputados como vosotros que se animen a venir a esta tertulia, y creo que hay, pese a que tenéis diferencias que son evidentes y es bueno y enriquecedor, pero creo que hay más cosas que os unen que la que os desunen. Y sin embargo, como bien dices, a veces tiráis demasiado con bala, ¿no? Y yo creo que la sociedad que os vemos, no sé si eso es un buen ejemplo para nosotros. Quiero decir,
¿Sentís la necesidad de poner todos un poco freno o no? De poner un poco de freno a ese tema de entrar en lo personal, que parece que ha sucedido hace un tiempo, no se sabe cuándo. A lo mejor yo entiendo que hasta os sentís incómodos a veces con esos debates tan duros, ¿no? Porque no tiene que ser fácil. Yo hago a lo mejor mal porque no están presentes aquí los compañeros de Más Madrid, de Podemos no, del extinto Podemos no. Pero yo no recuerdo el PSOE hace unos años confrontando con temas personales de políticos. O sea, creo que eso ha sido algo novedoso. Evidentemente, en época del bipartidismo, ningún partido político estaba eso. Entonces también creo que la entrada de Podemos en los diferentes gobiernos, con su manera de hacer política, que para mí no es la misma que hacía el PSOE, ha influido mucho en eso. ¿Os habéis contaminado de los extremos del debate o no? Yo creo que puede ser algunos aspectos, yo creo que sí. Han cambiado la forma de hacer política también. Yo creo que antes era mucho más virtuosa y más honorable, y ahora al final vas quizás a lo más fácil, o al tuit fácil, o al y tú más, que es siempre pues al final donde acabas cayendo o tendiendo. ¿Pero y por qué? ¿Por el rédito político? ¿Creéis que los ciudadanos que os vemos no, para nos nada. sentimos más cómodos viendo eso o nos sentiríamos más cómodos con un poquito Yo más de freno de mano? creo que el ciudadano se sentiría muchísimo más satisfecho de lo que ha votado cuando el político de verdad le da lo que él necesita, es decir, para lo que le votan al político. Al ciudadano le da igual con quién estés, cómo sea tu casa, dónde vivas. Lo que le importa es que él tenga alumbrado, es que tenga lo que decíais antes, un centro de salud, una vivienda, que tenga dinero en la cuenta del banco, porque todo está subiendo a términos escalados, vamos, que es imposible salir a hacer la cesta de la compra. Entonces, eso es lo que realmente hay que revertir. Entonces, claro que el ciudadano al final acaba cansado de esos rifirrafes, pero también es una ofensa, y lo puedo llegar a entender, a ciertos políticos o a ciertos tal, que siempre están en el candelero por lo mismo. Entonces hay políticos que desde que han llegado siempre han tenido una mano negra por detrás, sacando pues informaciones de familiares, informaciones de tal, y para empezar la familia es sagrada. Que se haya que investigar, se investiga a nivel juzgado. Si tú tienes cualquier tipo de pesquisa sobre un familiar mío, de cualquiera de nosotros, tú estás en tu derecho de coger y a denunciarlo a un tribunal, y que eso tenga pues un desarrollo favorable o no. Pero es que para eso es la política, y es el derecho, es la justicia y todo, y quien la hace la tiene que pagar, de unos o de otros, punto, eso es así. Pero ¿Os gustaría volver un poco más atrás en el tiempo, ¿no? O sea, volver a una época en la que igual no había tanto, que siempre ha habido mucho enfrentamiento, ¿no? Siempre lo ha habido, pero Sí, ¿por qué decir, ahora cómo lo veis? Yo creo que se han traspasado líneas rojas que jamás deberían de haberse traspasado, y el debate público y el debate político se ha envilecido. Claro, decías antes, hay que proteger a los familiares. No, si no es protegerles, es simplemente el mismo respeto que se merecen todos los ciudadanos a su privacidad, a su intimidad. Leí ayer una entrevista del cantante Dani Martín, hablando de su relación con Blanca Suárez, que se echó a perder porque no fueron capaces de aguantar la presión mediática de los periodistas, de los diferentes medios de comunicación, y que eso se estropeó, esa relación terminó por esa presión. Bueno, pues es un poco lo mismo. Ese derecho a la intimidad que también debería tener Dani Martín es el mismo que debemos de tener todos los políticos y nuestros familiares. ¿Eso quiere decir que deben de tener algún tipo de privilegio? No, en absoluto. En absoluto. Y creo que lo habéis comentado. Si alguien ha cometido un delito, se le tiene que investigar, se le tiene que juzgar. ¿Que necesariamente eso va a ser noticia? Claro, eso va a ser noticia, y eso tenemos que entender que es razonable.
que hay alguna situación en la que se entiende que puede haber habido alguna irregularidad, pues se tiene que investigar y si es necesario se tiene que juzgar, por supuesto. A partir de ahí, el uso que se puede hacer ahora mismo, hoy en día, de lo personal, sea utilizar familiares, sea transgredir lo que es la política y entrar en el ámbito personal, son líneas rojas que desgraciadamente se han traspasado y que envilece mucho lo que es la política, y creo sinceramente que no se hace ningún favor a la ciudadanía con este tipo de debates. Bueno, veo que concordáis más de lo que yo pensaba a este respecto, inicialmente. O sea, que todos tenéis un poco ese punto de vista de está bien mantener lo privado protegido, entre comillas, y tenéis el mismo derecho a proteger lo privado que el común de los mortales, ¿no? Es que ya no es privacidad, es intimidad, que todavía es un derecho, un derecho fundamental de cualquier individuo. O sea, es todavía es la intimidad de la persona. O sea, creo que eso no se tiene que traspasar, a no ser que ya sea flagrante lo que ha hecho o cómo lo ha hecho y de qué manera. Y eso es lo que decías bien, que hay que investigarlo, que hay que juzgarlo, y creo que aquí prácticamente ninguno estamos en potestad de la verdad, y que quien tiene que definir estos términos al final es la justicia. Así que para eso están los jueces. ¿Cómo lleváis, ahondando un poco en ese tema y en vuestras discrepancias en muchas ocasiones ante temas duros, gruesos? Yo entiendo que hay temas en los que hay que discrepar y son temas complicados y se pone la cosa muy tensa, ¿no? Pero sí que es cierto que los ciudadanos o el común de los mortales últimamente os vemos muy, muy enfrentados. Desde un punto de vista bastante duro. ¿Cómo lo lleváis personalmente cuando sucede alguno de estos debates tan duros, tan tensos, tan complejos? Entiendo que luego cuando uno se queda en intimidad, se va a su casa, también se sufre ese tipo de situaciones tan complejas. ¿Es difícil de llevar esa tensión tan compleja que ahora en ocasiones tenéis entre vosotros a veces? Yo creo, es un poco, yo me remito, lo que pasa en el Parlamento, o sea, hay una tensión ideológica que es evidente y eso no va a cambiar en nada. Pero es cierto que no todo el arco parlamentario hace el mismo tipo de discurso, es decir, los compañeros socialistas pueden ser duros con nosotros, como nosotros lo somos duros con ellos, pero yo creo que sí, los dos grupos nos respetamos muchas veces ciertas líneas que también se han cruzado en ocasiones, ojo, que aquí no se trata de ser un santo, pero yo creo que hay ciertas líneas que hemos cruzado por ambos lados, pero que nos guardamos un respeto. Al final somos dos grandes partidos de Estado. O sea, que ¿crees que la tensión viene más por los nuevos partidos, entre comillas, y nuevos, entre comillas? Yo estoy convencido que mucha parte del tipo de política que se está viendo viene precedido por la entrada de Podemos, de la extrema izquierda en el Parlamento, que cambió todo, cambió la manera de comunicar, y lo mismo ha pasado con Vox. El tipo de discurso que tiene Vox, pues la gente que se sienta reflejado en él, pues muy bien, pero cuando escarbas un poquito y vas a la lógica, ves que no tiene sentido lo que plantean, ¿no? Porque al final sí que es cierto que las posturas, digamos, más coherentes, fuera de la ideología, son las que siempre hemos mantenido tanto Partido Popular como el PSOE, con nuestras diferencias, evidentemente, porque no puede ser de otra forma. Pero yo sigo manteniendo que la entrada de los parlamentos, tanto de Podemos en gran medida, como de Vox después, han influido mucho, ya digo, en la manera de comunicar, en el trabajo de los equipos de comunicación, en cómo planteamos el propio discurso el diputado, pero que han influido en muchas cosas. ¿Cómo lo ves? Tú, Sara, que no te veo yo muy convencida del razonamiento de Jonathan. No, bueno, yo creo que evidentemente cada partido tendrá su responsabilidad también en cómo se estructura el debate público, ¿no? Creo que comparto con Jonathan que sí que seguramente hace muchos años tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ¿no? Los dos grandes partidos a derecha e izquierda. El número de votantes, sin duda. Sí que podía haber una crítica o una confrontación muy dura, pero que se marcaba dentro del ámbito ideológico, ¿no? Yo creo que eso se ha dinamitado, ¿no?
Y aquí seguramente es donde no estemos de acuerdo a su vez, ¿no? Estemos de acuerdo en que sea dinamitado, pero seguramente no estemos de acuerdo en el reparto de las responsabilidades, ¿no? Entonces, no puedo evitarlo, quiero decir, o sea, creo que no es lo mismo, o sea, hacer camisetas con "me gusta la fruta", en referencia al presidente del gobierno, pues no me parece que sea una actitud que favorezca al debate público, porque vuelvo a lo mismo, en este caso tanto la señora Ayuso o voy a decirlo mejor dicho, la presidenta Ayuso, porque es la presidenta de esta comunidad, como por cierto el presidente Sánchez, porque nunca se le nombra como presidente, siempre se le dice el señor Sánchez, como parece que no, pero el lenguaje también construye, ¿no? Entonces es una manera de deslegitimar a su vez lo que estamos diciendo, el debate público, el modelo que nos hemos dado como democracia. Creo que es importante que ahondemos en eso, porque creo que ambos dos partidos podemos presentar muchísimas diferencias, y de hecho lo estamos haciendo, incluso en este ámbito de una manera distendida, y podemos hablar de todo tipo de cuestiones en las que seguramente estaremos en una parte de acuerdo y en otra parte legítimamente estaremos defendiendo posturas diferentes, ¿no? Pero creo que cuando se pasa a hacer camisetas y cuando se pasa a hacer tazas y se hace como la gracia de esto, creo que ahí también se pierde el debate público. Y seguramente, digo... A ver, venimos de... También, o sea, hay que poner todo en contexto. Yo creo que al final esas camisetas nacen de un desencuentro que se explicó, bueno, yo no tengo nada que explicar, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid la que lo explicó, que era en un debate nacional en el Congreso de los Diputados, cuando es el señor presidente Pedro Sánchez el que se está metiendo con el hermano precisamente de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es en ese momento el que tensa todo. Entonces, venimos de un discurso previo que estábamos diciendo que se respetaban a los familiares, pero es que Pedro Sánchez en ese momento no respetó al familiar cercano de la presidenta Ayuso, que era su hermano. Entonces, esas camisetas también vienen precedidas de venir de debates políticos en platós de televisión con Jacinta Benavente, creo que se llama, ¿no? Que era portavoz de Podemos, de Podemos, ¿no? Sí, Podemos, ¿no? Con la camiseta, con la cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pues eso me parece una vergüenza. Estás señalando públicamente en un debate electoral al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la candidata a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Entonces, eso, más luego meter en un debate bastante duro, como incriminar a la presidenta con 7.291 muertes. Entonces, estas camisetas lejos se quedan del me gusta la fruta. O sea que todo responde un poco entonces, a primero unos, después los otros, no, primero los no, otros, después los unos. No, pero es todo consecutivo y al final el debate empieza de esta forma. Me parece en cualquier caso diferente, digo, por ponerte el matiz, ¿no? Entendiendo que la crispación se genera de muchas formas, ¿no? Pero a mí me parece diferente, muy diferente, una camiseta o una taza con me gusta la fruta al famoso número 7.291. No tiene nada que ver. Efectivamente, no tiene nada que ver, a una porque es una cuestión de gestión. Donde todo el mundo, es toda la una cuestión de gestión, no es lo mismo. Dime, No, cuál, no es gestión. dime cuál es la gestión detrás del No. me gusta la fruta. Yo te digo cuál es la gestión que hay detrás de la 7.291. No, te lo voy a explicar yo. Esa gestión está ratificada por 20 o no sé cuántos 61. tribunales, ¿cuántos? 61. 61 Perfecto. tribunales diciendo que no tuvo culpa y que en todas las comunidades autónomas actuó de una forma parecida. Más allá de que todavía queda recorrido hay a eso, pero no muertos estamos hablando a de la ambos audiencia lados provincial. de la ideología. Lo que no podemos hacer Política. es engañar a la gente. Por eso, no podemos engañar a la gente con que la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid fueron nefastas, porque no lo fueron. Fueron nefastas. No lo fueron. Fueron nefastas no lo y fueron, privilegiasteis no lo fueron. a aquellos Aquí no mayores se que tenían privilegia seguros absolutamente privados a que nadie. fueron los que tuvieron No, asistencia esa sanitaria es y tu al resto opinión, se la esa negasteis. es tu opinión en la que yo no voy a caer. Estábamos hablando de tender a un acuerdo, entonces lo que no me puedes decir es que el me gusta la fruta nace de eso, no, nace de un argumento que da el presidente del gobierno en tribuna de donde reside la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados. Entonces eso ya excede todos los límites que se pueden pasar. Yo creo que como humano esa reacción es cuando... Sale solo. O sea, la reacción de persona Sale, que me ves a gusta la fruta al solo. presidente del gobierno en tribuna pública, no solo mentando a un familiar tuyo, directo, sabiendo que estás arriba, sino también con una mentira, yo creo que cualquier persona Eso se llama diría... calumnia. Leche, o Y hacer como... merchandising. Bueno, yo he visto como las asociaciones sanitarias en las que circundáis Más Madrid y Podemos hicieron un himno con la presidenta que se decían está con las tripas fuera como gustaría verla a vosotros. O sea, al final hay muchas cosas, sí.
Perdona, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, por aquello de que también somos diferentes, con cariño y amor, ¿no? Me encanta lo de con cariño de Con cariño y amor. Cuando, por ejemplo, ha habido en manifestaciones donde ha habido un muñeco que figuraba la imagen, ¿no?, de Ayuso y se la colgaba, yo recuerdo al portavoz, al ex portavoz de mi grupo parlamentario, el señor Lobato, condenar ese tipo de acusaciones. Cuando Hay unos resultados que ha tenido eso. Cuando por el otro lado hemos visto a imágenes similares, pero en las que se colgaba a un muñeco que se asimilaba al presidente del gobierno, yo todavía estoy esperando una condena por vuestra parte. Ha habido también Por cierto, Esperanza Aguirre cortando esa misma calle, o sea, quiero decir... Esperanza Aguirre gobernaba en la Comunidad de Madrid cuando yo tenía 7 años, entonces yo no puedo hablar de prácticamente cosas que ya ni tengo en el recuerdo. Pero a lo que voy es, también se ha visto... un poco. Bueno, somos más o menos igual, ¿eh? Y yo me acuerdo, o sea, que tampoco... Sí, ¿qué edad tienes? 37. Perdona, 31. No me quiero eches 6 decir, años más. Sí, vamos, que hay una gran diferencia entre esos 6 años. Bueno, No, jolines, pues prácticamente. Pero en una manifestación, perdona Carlos, en una manifestación de los taxis y de los VTCs en pleno centro de la Castellana, también se colgaba al presidente Rajoy. En una ¿cómo se llama esto? Toda nuestra condena. En una guillotina. Lo que yo creo es que lo que estoy queriendo intuir, igual soy muy optimista, es que no os parece bien a ninguno de los dos Por supuesto que partes. no, por supuesto. Y eso es el primer paso para Sí, cambiarlo, sí. yo creo, ¿no? El que no os parezcan bien algunas cosas que igual últimamente se han puesto muy tensas. Pero es que no todas esas cosas que hemos comentado las hace el PSOE, por ejemplo. No todas esas cosas que dice Sara las hacemos nosotros, o al ámbito del PP. Es decir, hay que ver muy bien quién las hace, y por qué las hace, y qué motivos tiene. Que al final hay que plantearse ¿este clima beneficia a alguien? Pues no lo sé. ¿Hay intereses en que esto sea así? Pues habría que reflexionar y habría que pensarlo. Entonces, todos sabemos en la historia qué es lo que ha pasado siempre cuando había un gran descontento social, y era el aumento de los populismos. Yo creo que a nadie nos conviene entrar en ese juego, pero es cierto que ni el PSOE ni el PP podemos renunciar a denunciar lo que está mal, o por eso, o sea, pero al final sí que bueno, hay ciertos pasos, y yo sé que en muchas cosas tampoco estoy de acuerdo, pero se están dando pasos hacia un lugar muy peligroso, por lo menos yo lo veo así, se han juzgado cosas, se han vuelto a juzgar con un constitucional que está actuando de casación del Supremo, se quieren impulsar leyes para dinamitar la acción popular en la justicia de manera retroactiva, o sea, es decir, que todo lo que está pasando ahora ya deje de existir, no se pueda juzgar, ahí aquí no ha pasado nada, o sea, yo creo que hay que hacer una reflexión, porque también nuestra responsabilidad como diputados es impulsar la acción legislativa, y la acción legislativa que estamos viendo que se está impulsando desde algunos sectores se parece mucho más a un autoritarismo que a una democracia. El problema es qué hay detrás. ¿Por qué? A ver, Jonathan, no es hoy el mejor día para que hablemos de autoritarismos o no, cuando en la mesa de la Asamblea de Madrid, en un hecho inédito, habéis impedido al Grupo Socialista que active una comparecencia de la señora presidenta Isabel Díaz Ayuso para, como está recogido además en el reglamento de la Asamblea de Madrid, para dar cuentas de la última conferencia de presidentes Agustín, ¿sabes que no es así? autonómicos. Ha sido así. Agustín, sabes que no es así. En un Ahora te hecho contesto. inédito habéis pedido votación y habéis hecho valer vuestra mayoría absoluta ahí en la mesa de la Asamblea para impedir algo que es razonable y que hasta ahora siempre se había producido. Por tanto, no hablemos de autoritarismos. Y decías, Carlos, que el primer paso para rebajar tensiones es que todos estemos, efectivamente, pero después del primer paso tiene que haber un segundo paso, y el segundo paso es autolimitarse, es decir,
yo de verdad intento en todas mis intervenciones no traspasar nunca el ámbito personal. Intento tener siempre un respeto a la persona. Intento no extrapolar situaciones o cosas que puedan ser deleznables o execrables, delitos. No califico a todos, en este caso, a todo el grupo popular. Es que no lo hago. Y creo que eso pasa porque también cada uno de nosotros si pensamos eso, actuemos en consecuencia con ese pensamiento. Y yo ahí sí he echado de menos a veces, sobre determinadas situaciones, Tito Berni, etcétera, he escuchado desde vuestro grupo palabras muy fuertes donde nos habéis englobado además. Siempre decimos que el socialismo no es sanchismo. Pero eso es un juego de palabras. No, es la realidad. Es la realidad, es que Pedro Sánchez ha decapitado el Estado de Derecho por todos los costados. Entonces, con todo cariño y amor, como dice mi compañera, hombre, creo que del Partido Socialista, creo que puedo hablar yo, y te puedo asegurar, eso es una invención vuestra, sanchismo, socialismo. Hay un partido, que es el Partido Socialista Obrero Español, con una historia centenaria detrás de casi 150 años, y actualmente hay un presidente del gobierno y secretario general, como en otros momentos los hemos tenido, como vosotros en vuestro partido lo habéis tenido, y ya está, pero no, esa dicotomía que tratáis de establecer no existe. Agustín, está el Partido Socialista. Tú sabes perfectamente que eso es así, porque si no, no se hubiera echado a Leguina y a otros históricos en el suelo. Leguina, perdóname, te lo digo así de claro, se ha echado solo. O sea, no, totalmente, quiero decir, o sea, Quería contestar a Carlos, perdón, a Agustín. No nos ha puesto en ningún sitio porque realmente lo he dicho varias veces y lo reitero. Vuelvo a lo mismo. Yo recuerdo aún con mi juventud, pero como una ley, yo recuerdo los titulares que el Partido Popular de su momento, yo aún siendo niña, le dedicaba a Felipe González. Lo recuerdo perfectamente, Luego recuerdo perfectamente el felipismo que en su momento el felipismo que no era el socialismo, era otra cosa. El felipismo que no era el socialismo. Luego, el zapaterismo. Recuerdo perfectamente también a Zapatero. Recuerdo a Rubalcaba como secretario general, recuerdo ahora a Pedro Sánchez. Lo que quiero decir es, está bien, volvemos a lo mismo, en la medida en la que son los líderes de un partido centenario como es al que yo represento también, pues está bien que también se haga la discrepancia y se utilice en el foco, igual que lo mismo con Aznar, con Rajoy, con Feijóo, o sea, quiero decir, es lógico. Ahora, establecer como estos son no como los socialistas buenos, los socialistas malos, los del Partido Popular bueno, los del Partido Popular malo. Bueno, pues todo es muy relativo, porque claro, ¿el señor Casado es bueno o es malo? El señor Casado estuvo durante una época y desapareció del Partido Popular. Desapareció. ¿Por qué desapareció? Se resbaló en el baño. Bueno, pero no se no resbaló en el baño. Porque sigue por ahí coleando. Claro, entonces, digo, en comparación con el señor Leguina, se podría ir con el señor Leguina. Pero hace 2 semanas teníamos a Juan Lobato y ahora está en la tercera fila. Entonces no vamos a caer en esta demagogia porque acabamos de... Da pena cortaros porque estáis dando tantos titulares. A mí, Carlos, me gustaría contestar a Agustín una cosa que ha dicho respecto a la mesa de la Asamblea, y es una mala costumbre que tienen. La mesa de la Asamblea os ha tirado esa iniciativa, si no recuerdo mal, por 3 motivos. 1, han pasado 3 plenos desde que se registró esa Asamblea y no la habéis activado. 2, has nombrado el reglamento de la Asamblea. El reglamento de la Asamblea, en su artículo 208, dice que se hace por acuerdo de la mesa y la junta de portavoces, la comparecencia de la presidenta. ¿Hubo acuerdo? No hubo acuerdo. Hay un hecho inédito Agustín, que nunca ha pasado. Agustín, que es muy sencillo. Si yo lo entiendo, yo entiendo que la actividad del partido diga, bueno, pues activamos una comparecencia de la presidenta en el momento político que a nosotros nos conviene. Te lo compro, estrategia de partido, genial. Pero luego hay que bajar a la realidad. Y la realidad dice que el artículo 208 del reglamento de la Asamblea de Madrid dice que para que comparezca la presidenta es facultad que haya un acuerdo en la mesa de la Junta de Portavoces. Yo te pregunto, ¿lo ha habido? No. ¿Se ha votado para que...? Ya está, punto. Reglamento de la Asamblea. Eso no es torpedear, no es autoritarismo. Y las miles de preguntas porque es que a lo mejor hay que aprender a redactarlas bien.
Por favor, cuando quieras. Sin verbo. Mira, cuando quieras. Algunas en del mira, el postre lo hacemos. Algunas del PSOE sin verbo, fíjate lo que te digo. Mira, Mira, y con verbo Fíjate. incluso, y con subordinada. Voy a coger lo que ha dicho Sara. Voy a coger lo que ha dicho Sara, que dice que en el postre seguimos. Os agradezco muchísimo este rato porque estáis dando muchos titulares y muy potentes, pero voy a tirar de la percha que me ha dejado Sara votando y te lo agradezco. En el postre seguimos la pelea, pero ahora nos vamos al postre. Bueno, aquí estamos ya después de esta tertulia tan intensa, pero también tan generosa por vuestra parte, como os decía ahora fuera de cámaras, y toda la comida que nos hemos comido, que bueno, no sé si nos podremos luego levantar, pero llega el postre, momento de distensión, momento de relax. Habéis discutido políticamente, pero a mí me apetece ahora conocer más las personas con las que estoy sentado en la mesa. Que es difícil para un solo postre, pero os propongo un tema que es un poco curioso, metafísico, diferente y además disruptivo con todo lo que veníamos hablando, entre comillas. ¿Creéis en la vida después de la muerte? ¿Tenéis alguna experiencia curiosa, particular en ese sentido? ¿Qué me contáis? ¿Quién se anima? La ronda, ¿Quién se anima? Venga. Yo adelanto que sí, pero yo ¿Quién salta luego? Venga, Agustín. Yo. A ver, como creyente no practicante, sí, creo que hay algo después. No tengo ninguna experiencia en primera persona que haya vivido, pero sí creo que hay algo más, y además creo que el ser humano tiene esa necesidad también de creer que hay algo más, que esto no se termina, ¿no? Sino que hay un después, porque también creo que hay una necesidad del ser humano de tener ese anhelo, ese sentimiento que también que le siga impulsando en el día a día. Yo por lo menos sí creo. Fantástico. ¿Qué me contáis los demás? ¿Quién se anima? Yo no soy creyente desde un punto de vista religioso, ¿no? Y creo honestamente que cuando uno se muere y se murió. O sea, fin de la historia. Sí, creo que desde un punto de vista espiritual, o sea, creo que te has muerto y muerto estás, ¿no? Lo que sí que creo es que desde otra perspectiva, un poco la que decía Agustín, creo que el ser humano intenta dar explicaciones a determinadas cosas, ¿no? que son abstractas, que dan una respuesta emocional ante, bueno, en fin, las grandes preguntas de la humanidad que hacemos aquí, porque estamos aquí en el universo, a qué dedicamos nuestra vida y nuestro tiempo libre, aparte de a la Asamblea de Madrid y a comer flanes, aparte de eso, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que por ejemplo, ¿no? En relación a personas que han compartido nuestra vida y que, por ejemplo, ahora mismo no están, sí que creo que les llevamos, o por lo menos yo hablo en primera persona, les llevamos en el recuerdo, en nuestro corazón, en nuestras vivencias, en lo que nos han enseñado, en el aprendizaje, pero creo que eso es una cuestión más de necesidad individual, ¿no? y de que sea un acompañamiento vital a que realmente sea, o que responda a, no sé, a un cosmos, ¿no? O llámalo de la manera que sea, ¿no? Que ya digo, personalmente no creo, pero entiendo que evidentemente en este plano que es muy espiritual, pues cada uno tiene su percepción y su manera de entender la vida, ¿no? y tal, pero creo que todos ese sentido de acompañamiento lo tenemos de una manera u otra. ¿Y qué opináis vosotros dos? Me toca, ¿no? Por ejemplo. A ver, yo sí soy creyente, entonces yo sí que creo que la muerte no es el final y que... ¡Uy, madre mía! Y que... Y si no eres creyente después de esto, lo vas a ser. Empiezo, ¿no? No, pero que yo creo que sí que al final sí que tiene que haber algo, o como decía Sara, ¿no? Como una fuerza o unas energías que al final te acompañan, te cuidan y te mantienen pues en el día a día, porque a lo mejor, pues lo que decíamos, ¿no? La asamblea es dura y si no te mantiene alguien o por ti solo tampoco no podrías. Entonces yo creo que sí que hay algo después de la muerte y espero sinceramente que
A lo mejor tú imagínate, ¿sabes? A la hora, no sé con qué edad falleces, pues ponte con 98 años, pues que te mantengas con 98 años eternamente, por lo menos que lo que has aprendido durante 98 años no haya sido en balde y que lo amortices en la eternidad. Así que me gustaría pensar eso, que a la hora que me muera, pues que me voy a quedar así, eterna juventud, o eterna vejez, o eterna lo que sea. Divino tesoro. Yo soy creyente, no practicante, pero por circunstancias personales, bueno, yo soy muy reservado con mi intimidad, pero sí es cierto que lo hice público para concienciar un poco sobre el tema. Yo he tenido la desgracia y la suerte, sobre todo la suerte, de uno de mi hijo pequeño, en un momento antes de nacer, se le detectó una cardiopatía congénita que terminó en un trasplante de corazón, ¿vale? Entonces, por curiosidad, por ver, mi mujer y yo necesitamos saber de dónde venía ese corazón. Es cierto que hay mucho hermetismo sobre ese tema y no te dan información nunca, pero es cierto que nosotros, por las horas, conseguimos cuadrar el vuelo por el que podría haber venido ese órgano a Madrid. O sea, que hicisteis una investigación por tu propio. Sí. Y llegamos a la conclusión, que no sabemos si será cierta o no, llegamos a la conclusión de que ese órgano venía del sur de España, concretamente de Andalucía. No voy a decir la ciudad. Pero sí es cierto que cuando mi hijo estaba un poco más consciente después de la operación, lo primero que él salió diciendo es que quería gazpacho. Y anteriormente no había sido algo que a él le apasionara, ¿no? Pues él quería gazpacho y salchichas. Se fue al quirófano pidiendo salchichas y salió al tiempo diciendo que quería salchichas y gazpacho. ¿Existe vida después de la muerte? Pues no lo sé. ¿Ser una coincidencia, ser una casualidad? No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que soy creyente en parte también de esta sanidad, que a mi hijo le han devuelto la vida, sus ganas de correr, de saltar, de jugar, de seguir adelante, y que es un niño muy pequeño. Y entramos otra vez en el debate de, como creyentes, Dios nos manda estas pruebas, o por qué los niños pequeños tienen ese tipo de problemas. Y bueno, pues yo creo que eso es una prueba más al final, ¿no? Que te pone la vida por delante. Está el dicho de que Dios reparte las peores batallas de los mejores guerreros. Pues estos guerreritos pequeñitos, que como mi hijo y muchos más salen adelante, gracias sobre todo a la generosidad de unas familias, porque no olvidemos que en el caso de mi hijo tuvo que fallecer otra persona para que mi hijo tuviera la oportunidad de vivir. Y a estas familias hay que cuidarles más. A las familias que regalan vida, tengo la sensación de que ni los padres, que tenemos la suerte de recibir eso, ni las administraciones públicas les reconocen o les cuidan como se debería, porque para una madre o un padre evidentemente es una tragedia, no es ley de vida que tu hijo fallezca, pero el acto de generosidad es tan grande que con solo con una donación de estas características multiorgánica puedas dar vida a 7 personas más. ¿Qué precio tiene eso? O sea, no hay nada comparable. Entonces, ¿existe vida después de la muerte? Creo que sí. Estoy convencido de que sí. La muerte en un plano físico, no lo sé. Yo solo sé que mi hijo murió en un quirófano y salió de nuevo con vida. Bueno, pues oye, gracias por la generosidad, por contarnos este testimonio tan duro y tan bonito al final. Sí, la verdad que sí. Sin lugar a la duda. Oye, pues tirando ese hilo que me habéis puesto encima de la mesa, la religión, creer, no creer. En los partidos tenéis también a veces una cosa que me gusta, que dentro de los propios partidos, por ejemplo aquí, visto dos puntos de vista distintos dentro del mismo partido, que creo que es enriquecedor, ¿no? Antes era un tema como estaba siempre muy encima de la mesa, ahora ya no veo que no tanto, ¿no? Es un tema que habéis apartado un poco, ¿no? Del debate político, quiero decir, ¿no? La creencia, la no creencia, la religión, ¿no?
Aquí tenemos el claro ejemplo con dos personas pertenecientes al mismo partido, con dos opiniones divergentes. ¿Cómo se toca este tema de la religión en la actualidad dentro de los partidos? ¿Es un tema importante o ha dejado de ser un tema importante? Yo creo que no es, ahora mismo forma parte de la esfera privada de cada Y totalmente de cada ajeno uno. al debate político, ¿no? Eso, uno puede tener sus propias creencias personales y eso no tiene nada que ver luego con lo que es el ejercicio de la política y el día a día en el ámbito de la política. Yo por lo menos lo vivo así en mi partido. Fantástico. Bueno, pues quiero daros las gracias de nuevo. La verdad, ha sido la primera tertulia con diputados y diputadas de dos partidos opuestos, o no tanto, pero desde luego contrarios como siglas políticas, dos partidos que normalmente, ¿no?, habéis ostentado el poder, unos, otros, ahora estaban unos, luego estaban otros, pero que yo lo que he percibido es que dentro de la tensión, de los puntos discrepantes, como os decía antes fuera de cámaras, creo que hay más puntos que os unen de los que os separan. En cualquier caso, generosos de haber expresado, además sin ningún tipo de cortapisa, vuestras opiniones, y por eso os lo quiero agradecer, y quiero aprovechar para invitar al resto de diputados de la Comunidad de Madrid, pues a que aquí tienen su mesa de debate, de charla y sobre todo de buen llantar, ¿no?, con este cocido del pancín pelao. Así que mil gracias, Sara Bonmatí, Jonathan, Agustín, Paula, gracias a los cuatro y nos vemos en la próxima tertulia del cocido.